Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Evo Morales llegó a México como asilado político después de que las Fuerzas Armadas de su país le sugirieran renunciar para evitar más violencia. Para México se trató de un golpe de Estado, pero naciones como Estados Unidos, Rusia y Brasil ya han reconocido al gobierno interino de Jeanine Áñez. Veamos el contexto. El movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales y el gobierno interino de Jeanine Áñez iniciaron un diálogo para terminar con las protestas y convocar a nuevas elecciones, donde el MAS podría participar, pero no Evo Morales. El 21 de febrero de 2016, el 51% de los electores bolivianos rechazaron que Morales fuera nuevamente candidato a la presidencia. El mandatario desconoció los resultados, señalando que la población fue engañada. Un año después, el Tribunal Supremo Electoral derogó la prohibición de reelegirse más de 2 mandatos consecutivos. El pasado 20 de octubre, Morales contendió por un nuevo periodo presidencial. Con casi el 84% de los votos contados, las autoridades electorales reportaron una caída en el sistema. Al restablecerse, Morales fue declarado ganador, lo que desató protestas a favor y en contra de un cuarto mandato. El 23 de octubre, Morales denunció que estaba en proceso un golpe de Estado con apoyo internacional. El pasado 10 de noviembre, Morales anunció nuevas elecciones sin precisar fecha. Horas más tarde, las Fuerzas Armadas pidieron su renuncia y Morales anunció su dimisión y aceptó la oferta de asilo político hecha por México. La Organización de las Naciones Unidas envió al diplomático francés Jean Arnaud para apoyar en los esfuerzos de paz a través de elecciones transparentes e incluyentes, mientras que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y anunció su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y su desvinculación de UNASUR. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir esta noche, que podríamos solamente discutir sobre el tema de Bolivia, pero creo que ya se conecta evidentemente con la política latinoamericanista, la política latinoamericana, con el hemisferio por la OEA y por supuesto ya con política local, porque aquí está Evo Morales en México y ha detonado diversas discusiones en nuestro propio país su presencia. Pero primero, ¿por qué no hablamos sobre si fue golpe de Estado o si no fue golpe de Estado? Es una de las diferencias que hay en la comunidad latinoamericana. Ya mencionábamos que algunos países no reconocen el golpe de Estado, México sí lo hizo. ¿Hizo bien México en reconocerlo como golpe de Estado o no? ¿Es un golpe de Estado o no? A ver, empecemos contigo. Yo creo que sí es un golpe de Estado porque no es a través de una vía constitucional, ¿no? Vemos al ejército ahí incluso con la Biblia tomando protesta a la presidenta interina y vemos como una imposición forzada de que Evo salga huyendo por su vida, ¿no? Literal, del país. Además de eso, la manera en que se fue, de no poder pasar encima del espacio aéreo de los demás países, te habla de una agresión de baja intensidad. Es muy difícil para a lo mejor otros países decir, pues es que no es golpe de Estado, pues aunque lo estén pensando. ¿Por qué? Pues porque sale el secretario general de la OEA a decir que si hubo un golpe de Estado, ese golpe de Estado fue a partir del fraude electoral, que él afirma que hubo en el dicho, pero en el documento que hacen de esta auditoría que hicieron a la elección no lo dicen así. Entonces hay una disonancia entre lo que se dice y lo que está escrito, ¿no? En cuanto a lo que dice el secretario general, pero eso te dicta una línea a todos los países que estén alineados con la OEA. Entonces, para mí, si hubo golpe de Estado, yo creo que México hace muy bien en reconocerlo, porque así debe ser. La democracia no se gana así, ni mucho menos a través del ejército. Yo te he escuchado cuando dices que el ejército no es un contrapeso y no puede serlo, ni podemos admitir que se haga esto en un país de América Latina. Contrapunto. ¿Fue un golpe de Estado o no, Alejandro? Yo creo que, bueno, recordemos que las elecciones fueron controvertidas, fueron elecciones cuestionadas en cierta medida por esta interrupción de 24 horas del sistema de cómputo. Y yo creo que fueron muchos actores sociales los que salieron a las calles a protestar por esta elección. Cuando da el informe la OEA, que hizo un espléndido trabajo, yo así lo creo, allá en Bolivia, de observación electoral. Es otro de los debates, sobre si la OEA hizo o no un espléndido trabajo. Javier Aparicio del CIDE ya está poniendo ahí que no fue tan espléndido y que está pidiendo que saquen las bases de datos para poder ver si en efecto hubo o no irregularidades en el proceso. Claro, pero sí fue un proceso, bueno, cuestionado, ¿no? Sí. Hasta donde sabemos fue un proceso cuestionado. Fue la sociedad civil quien salió a protestar, luego se unió el ejército, pero para que un golpe de Estado sea calificado como tal, de acuerdo a los especialistas, es cuando pues, las Fuerzas Armadas toman el poder y es un militar quien asume la presidencia. Aquí, bueno, fue la segunda secretaria del Senado quien asume la presidencia, Jeanine Áñez, y creo yo que, bueno, sí es un contexto muy complicado
se puede calificar como democrático, no democrático, no lo sé, pero no es un militar quien asume el mando del país, ¿no? Y que Para México que sea reconociera calificado. golpe de Estado, entonces no te parece tan adecuado. No, yo creo que es muy respetable que México lo reconozca como golpe de Estado. Hay diferentes posturas. Ajá. A ver, embajador, golpe de Yo- Estado no y México. Yo me atengo a la calificación que da el gobierno de México. Sí. O sea, pensemos en el procedimiento y en la legislación derivada de la Convención sobre Asilo Diplomático. O sea, cuando se otorga el asilo, porque el asilo que se le ofreció a Evo Morales fue ofrecido, primera cosa que es un tanto cuanto singular, porque se concede o se otorga. Ok, había, por supuesto, en términos objetivos, razones poderosas que amenazaban la vida y la integridad física del presidente de la República de Bolivia. Y la calificación se tiene que dar a partir del otorgamiento de ese asilo. Pero al mismo tiempo vemos algunos elementos contradictorios. Parte del marco que regula esa convención sobre asilo es que un asilado deberá abstenerse de llevar a cabo acciones y declaraciones de carácter político. Y eso no lo estamos viendo en el caso de México. Aquí hay una serie de circunstancias muy singulares que efectivamente han suscitado toda esta polémica. Por eso habrá opiniones y puntos de vista que digan, fue un golpe de Estado, pero no tiene las características de una típica asonada militar. Pero lo que vemos es una polarización hoy presente que está dividiendo, sobre todo también en términos de regiones y de comunidades, porque Sí. también hay que señalar que la presidenta interina autoproclamada lo hace ante una asamblea legislativa sin el quórum Sí. de ley. Además es investida en esa condición con el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuando vemos además clarísimamente las tensiones entre Santa Cruz, El Alto y La Paz, y cuando vemos algo que era parte de el enjuego político Sí, que sí, llevó a Evo Morales a la presidencia y que tuvo buenos resultados. Ahora, un cuarto mandato. ¿Por qué aferrarse al poder? Sí, esa es la otra discusión. Respecto al golpe de Estado, ¿cómo lo ves tú? ¿Hizo bien México en reconocerlo como un golpe de Estado o no? Si quieres, después ya seguimos hablando sobre el tema de si estaba bien o no concederle o presentarle a Evo la oportunidad de ser asilado político en México. Y también si quieren hablemos sobre los gastos que Acción Nacional y otros grupos parlamentarios están diciendo que por qué le estamos pagando a Evo la presencia. Han salido algunos videos también en redes sociales del presidente de Bolivia comiendo en un restaurante en la Roma con protección del Estado mexicano, pero ahorita le entramos a ese tema. Golpe de Estado o no, y estuvo bien México en haberlo reconocido Oye, como a tal, mí ¿o lo no? que me impresiona es que hay una polarización hasta en los conceptos. Sí. No hay un acuerdo. Y creo que eso es terrible porque lo que marca es una incertidumbre a la sociedad. La pregunta de esta semana fue justamente esa, si fue golpe de Estado o no. Y yo me quedaría en medio porque hay elementos que indican que sí lo fue y hay elementos que indican que no lo fue. Y explico un poco esto, ¿no? Finalmente, el ejército le pide la renuncia a Evo Morales, pero viene obviamente de una situación muy polarizada de las elecciones, en donde, como hemos dicho aquí, obviamente es una elección desaseada, calificada así también por la OEA, y no solo por la OEA, por la Unión Europea, que ese es otro actor también muy importante para ver que no es nada más que la OEA esté de un lado o del otro, ¿no? Y entonces se le pide la renuncia, él accede, y creo que hay un elemento muy interesante porque él al principio dice, renuncio porque hay un golpe cívico policíaco. Después cambia la versión el propio Evo Morales y dice, es un golpe de Estado. Entonces yo siento que es ahí cuando se politiza el concepto, y entonces en una situación tan polarizada, pues obviamente los de izquierda van a pensar una cosa, los de derecha van a pensar una cosa, y lo que estamos viendo también es que hay una pérdida del centro, ¿no? Incluso en la conceptualización de los acontecimientos, como he dicho, ¿no? Entonces, eso obviamente complica no solo la explicación, sino la resolución del tema, porque entonces cuando vemos cómo toma la posesión Yanina,
y cómo se va llevando el discurso y la narrativa frente al otro es de una agresión y de una violencia brutal, Sí, ¿no? sí, sí. Obviamente, no en el momento que renuncia Evo es un golpe de Estado, pero las acciones después de este nuevo gobierno, entre comillas, pues parece que sí es un golpe pues muy violento con la otra parte de la sociedad, hasta vengativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que encontrar el diálogo y el representante que viene es de la ONU, pues no la va a tener nada fácil, porque acercar al diálogo a dos elementos que están tan polarizados desde hace mucho tiempo va a ser imposible. Ahora, Sí. la postura del gobierno mexicano a mí me queda muy claro. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo el juego del canciller Marcelo Ebrard es tomar un lugar de liderazgo de América Latina que se cree, desde la izquierda sobre todo, que se había perdido. Y creo que esta fue una oportunidad muy buena para tomar ese liderazgo, en tanto que el otro, que es Brasil, Bolsonaro, que por cierto Claro. tuvo la reunión de los BRICS, pues obviamente este tema como que ni le interesa, ni siquiera lo pusieron en habló, la agenda ¿no? de los BRICS, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que México está aprovechando la oportunidad para posicionarse, enmarcado en sus compromisos también del Foro de Sao Paulo, y creo que en esos términos responde muy bien a su interés, que no sé si es del de la nación, parece que no, porque aquí también se polarizó, al interés del gobierno en turno, que es un liderazgo en América Latina, que sienten que se había perdido y que era un liderazgo como de Guerra Fría, que ese es otro punto que a mí también me llama la atención, que la narrativa de todo esto es como otra vez de la Guerra Fría sin estar en la Guerra Fría, y Sí. eso también llama mucho la atención. Bueno, pusiste muchos puntos sobre la mesa, entre ellos el hecho de si México no está recuperando o llenando un vacío que había de liderazgo latinoamericano por Jair Bolsonaro y demás. Pero regreso al punto de la presencia de Evo en México, porque la presencia de Evo en México también está detonando un debate aquí de si debe o no estar, de si se le debe o no de reconocer como huésped distinguido, si fue un exceso o no, de si tenemos que darle protección con guaruras, de quién lo está pagando y demás. ¿Tú qué piensas? Yo creo que México, siguiendo esa tradición diplomática de muchos años, pues sí fue acertado haber recibido al expresidente Evo Morales como asilado, y yo sí coincido en que pues fue una medida muy acertada de la Cancillería. Más allá de acertada es la ley. O sea, nosotros tenemos el artículo 11 constitucional que nos dice y nos define ahí lo que es el asilo político. De hecho, estuvieron refiriendo de manera reiterada a eso. Quiero nada más hacer un apunte a lo que estábamos hablando hace rato sobre lo del golpe de Estado. Perdón que lo retome. Sí. Creo que el rigor del concepto ya se rompió, la realidad ya lo rebasó. O sea, el rigor del concepto golpe de Estado ya está más que rebasado por esta situación. Entiendo que nos queramos basar en eso y es correcto, porque debemos tener parámetros que establezcan qué es y qué no. Sin embargo, también lo entienden los personajes que están en Bolivia y ya pasaron a usar la objetividad de la verdad alimentando una mentira, desde mi punto de vista. ¿Esto qué es? Dicen, no hay golpe de Estado, pero el ejército te sale a decir que te retires. No hay golpe de Estado porque está una senadora tomando protesta como presidenta, pero el ejército le está dando. Entonces, ahí están los elementos de verdad alimentando una mentira, que para mí es, bueno, evidentemente sí hay un golpe de Estado, y además por personajes que también habría que revisar qué hay detrás de esta situación o quiénes son, ¿no? Estaba Camacho, que al final del día estuvo involucrado en los Panama Papers, que es un empresario, que es una de las personas ricas de Bolivia, y que además tiene un discurso de fuerte anclaje religioso, que esa es otra de las cosas que deben llamar mucho la atención y que provocan profundizar esta desigualdad, que Claro. si bien en Bolivia no estaba en la discusión de la desigualdad económica, está ya mucho la parte ideológica de la desigualdad, de si tú eres blanco o Claro, tú eres claro. Sí, ahí mestizo, está o muy si tú marcado, eres, o si tú eres obviamente. indígena. Claro. Y también sobre el tema de la legalidad de la toma de protesta de esta nueva presidenta, que se autoproclama como presidenta. Creo que Sí. ni siquiera le tocaba a ella, le tocaba más bien a la primera presidenta del Senado, que era del MAS. Así es, ahí y que no le escaños. permitieron entrar, ¿no? Por último, embajador, la presencia de Evo en México, bien, mal, se le tienen que pagar los costos, se incluye la figura del asilo, pagarle seguridad y demás. ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo más que con el signo de los tiempos. Veo que el gobierno mexicano ha decidido tomar una acción que va más allá de lo que ha sido la práctica del otorgamiento de asilo diplomático. O sea, aquí el gobierno mexicano toma la decisión de otorgarle la condición de huésped distinguido de la Ciudad de México, se le otorgan una serie de facilidades. Eso no se corresponde con lo que habíamos visto
años atrás, que tenía que ver con otorgarle con toda la discreción y la reserva del caso condiciones para que los asilados, que hubo muchos en México, pudieran desarrollar una actividad que les permitiera efectivamente vivir sin necesariamente estar en la agenda política. Aquí hay un interés, y yo coincido con Pía, aquí hay un interés deliberado de que esto participe. Claro. Y puedo entender que haya una contrariedad y un sentido, digamos, de malestar en donde el trato que se le da al presidente Morales sea un trato que para muchos ciudadanos mexicanos resulta una afrenta. Sí. El canciller Ebrard dijo que el asilo incluye también pagar los gastos de la presencia de un asilado político en México, ¿no? Y recordaban también por ahí que el expresidente Felipe Calderón le ofreció en su momento también a Manuel Zelaya de Honduras asilo político en México cuando le dieron un golpe por allá, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa. Regresando hablaremos sobre América Latina, que vive esta ola de protestas por cuestiones económicas y políticas, pero nos vamos a tratar de enfocar en cuáles son los impactos para el resto de la región y precisamente para México. Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.